La Facultad de Medicina CLAE y Canal 7 se complacen en presentar Crecer en Salud. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Crecer en Salud. Les recuerdo nuestro mail para que nos escriban: crecerenssalud@canal7.com.uy, y también nuestro teléfono 098-513-281. Recuerden escribirnos, que les vamos a contestar a todas sus preguntas. Pero vamos ya con los avances del día de hoy. Hoy en Crecer en Salud, ¿qué tratamiento tiene el EPOC? ¿Se cura? En este programa el doctor Sergio Morillo contesta estas interrogantes. El doctor Gustavo Arroyo y su columna sobre la investigación y los medicamentos. ¿Cuál es el papel del médico de referencia en el sistema de salud? Lo analiza el doctor Edgardo Sandoya. Y las respuestas a vuestras consultas que nos llegan por mail y celular. ¿Cómo controlar la hipertensión con nuestra dieta? A cargo de la licenciada Cecilia Severi. El doctor Hugo Núñez y cuáles son las enfermedades más prevalentes en la rehabilitación médica. ¿Cuál es la diferencia entre el HIV y el SIDA? ¿Se contagia por la piel? Hablamos con el reconocido infectólogo doctor Henry Albornoz. ¿Qué es el estrés? ¿Podemos evitarlo? El doctor Daniel Flores nos habla de este flagelo del mundo actual y los avances tecnológicos en el campo de la medicina. Para iniciar el programa de hoy, nos acompaña una vez más el doctor Daniel Flores para hablar de un tema muy actual: el estrés. Generalmente decimos que es el culpable de muchos de nuestros males, pero ¿qué es el estrés, doctor? El estrés es, podría definirse como una serie de circunstancias en las cuales las personas nos vemos, nos sentimos que estamos abrumados por problemas que no sabemos cómo resolver o que no podemos resolver. Dicho de un modo más preciso, en realidad, esto que yo acabo de mencionar es el distrés. El estrés es simplemente la reacción de alerta que todos los seres vivos tenemos cuando tenemos que adaptarnos a una variación del medio ambiente. Pero en el caso de los seres humanos, es muy frecuente que las personas nos sintamos sobrepasados por las exigencias de las circunstancias y que tengamos la percepción de que no vamos a poder resolver o manejar el problema que tenemos por delante, y entonces ahí es que nos sentimos estresados, aunque ya le digo, la palabra ahí correcta sería distrés. O sea que el estrés es parte de la vida, y si no tuviéramos esa respuesta que se llama de estrés frente a las exigencias de las modificaciones del medio ambiente, no podríamos adaptarnos a esas exigencias y tendríamos un millón de complicaciones, incluidas complicaciones de salud. Pero cuando la percepción es que esa exigencia es excesiva, entonces nos sentimos afectados y trae una serie de consecuencias negativas para nuestra salud. Y doctor, cuando nos sentimos muy estresados, ¿cómo lo tratamos ya? En primera instancia, objetivamente, también le iba a decir que, por ejemplo, una enfermedad es objetivamente un estrés. Un esfuerzo físico muy exigente es un estrés. En fin, estrés se llama a todas esas situaciones que nos generan una exigencia que nos pone en un límite del esfuerzo que somos capaces de hacer en cualquier sentido. Pero le hago ver una cosa: la clave de la percepción subjetiva del estrés no es tanto la circunstancia a la que nos enfrentamos, sino la sensación que tenemos de que poseemos los recursos apropiados para resolver esa circunstancia favorablemente, o para que esa circunstancia nos lleve por delante y no la podamos resolver. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que es un estrés importante para mí probablemente no lo sea para usted, y viceversa. O sea que depende de cada persona. Depende de cada persona y depende de esa percepción subjetiva de la capacidad que uno tiene de manejar el problema. Entonces, para tratarlo, doctor, ¿tenemos que dejar de sobreexigirnos? ¿Es esa la receta? Bueno, pero eso es fácil de decir y es difícil de hacer. Para la práctica. Claro. Si usted va al médico y le dice, bueno, no se estrese más,
vaya a un médico que le diga cómo hacer. Por eso es que es difícil cuando uno tiene esa sensación de insuficiencia para manejar las circunstancias de su vida, es que aquello se hace un problema crónico y trae una serie de consecuencias biológicas en el organismo que terminan provocando enfermedades. La clave desde el punto de vista fisiológico del estrés es que cuando uno se encuentra en esa situación de tensión y exigencia y sensación de incapacidad para resolver sus problemas, eso trae una respuesta endocrina del organismo que supone una excesiva secreción de uno de los tipos de hormonas que segregan las glándulas suprarrenales y que tienen un efecto de desregulación de todo el sistema neuroendocrino y a la larga termina provocando una atrofia de algunas zonas del cerebro que son responsables de algunas funciones psíquicas. Es decir, que trae consecuencias graves. Puede traer consecuencias graves. La desregulación de este sistema neurohormonal puede traer consecuencias serias sobre la salud. También el estrés y estas consecuencias endócrinas modifican la regulación del sistema inmunológico. De tal manera que, como todos sabemos, en momentos de mucho estrés o cuando las circunstancias son, como les decía, extremas para uno, según la vulnerabilidad que cada uno tenga, existe el riesgo de que aparezcan otras enfermedades de base inmunológica que compliquen ese estrés que no estamos pudiendo manejar. Doctor, entonces, ¿qué aconseja en general para regularlo o bajar el estrés? Sí. En primera instancia, hay una coincidencia, más que nada de los sociólogos y psicólogos sociales, que vivimos en una época que es particularmente estresante. Porque aunque la humanidad nunca ha tenido un acceso tan fácil a las cosas, a los bienes y a las cosas que provocan bienestar como ahora, los seres humanos en la sociedad moderna o posmoderna tenemos la sensación que nunca llegamos a lo que deberíamos y que nunca alcanzamos lo que necesitamos. Esa es una variable que no tiene arreglo porque no depende de cada uno de nosotros. Evidentemente ayuda a tener una buena filosofía de vida, pero eso es fácil de decir y difícil de definir. Hay algunas cosas prácticas para tratar de cuidar el no verse enfrentado a una situación intensa de estrés. Por ejemplo, tratar de mantener un equilibrio en la vida entre los horarios que se dedican al trabajo, a la vida familiar, al ejercicio físico, que tiene un efecto antiestrés muy demostrado por estudios serios en todas partes del mundo. Y bueno, y la resiliencia frente a los factores estresantes, o sea, la capacidad de adaptarse a los estresores de la vida, depende mucho también de cómo es la constitución de cada persona y también de lo que uno va aprendiendo a lo largo de su vida. Le decía el ejercicio físico, las buenas psicoterapias sirven como un factor para mejorar las consecuencias del estrés, el evitar los ambientes tóxicos en la medida que se pueda. A veces es difícil dar ese consejo a una persona que está en un ambiente laboral tóxico pero en el que gana mucho dinero, porque por un lado está consiguiendo algo que es muy valorado, por otro lado uno ve que esa persona se está enfermando por estar allí. Es difícil decirle cambie de trabajo. Pero el ejercicio ayuda. El ejercicio físico ayuda, sin duda. Hoy, con el doctor Edgardo Sandoya, hablamos de la importancia del médico de referencia, ese médico que conoce todos los detalles de nuestra historia clínica. Pero, ¿cuál es su papel en el sistema de salud? Ustedes saben de que Uruguay tiene un sistema nacional integrado de salud, que así se llama, y se ha definido que el médico del primer nivel de atención se le ha dado el nombre de médico de referencia. Digamos, lo que se pretende es que sea lo que era el viejo médico de cabecera, ¿verdad? El médico al cual uno recurre en el caso de que tenga cualquier problema. Este médico idealmente debe ser un médico cercano, que viva en el barrio, que conozca, entonces tenga la posibilidad de conocer a la persona, no solo como enfermo, sino que también a la persona, a su familia, el contexto en el que vive, a qué se dedica, qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan. Y por lo tanto, ese médico cercano y ubicado
geográficamente próximo a donde el paciente vive, es el médico que va a estar siempre allí para resolver la enorme mayoría de los problemas de salud que presente esa persona y su familia, ¿verdad? El médico de referencia va a estar en condiciones de manejar tanto los problemas del hombre como de la señora, como lo de los hijos en su primera aproximación, ¿verdad? ¿Es necesario el médico de referencia que antes era llamado de cabecera? El médico de cabecera es un médico imprescindible, ¿verdad? Porque en esta época en la que la medicina se ha tecnificado tanto, ha ocurrido un fenómeno de despersonalización. Entonces, por un lado, lo hablamos en algún otro programa, las personas corren de un especialista al otro, y los especialistas, entre los que me incluyo, tenemos una visión parcial, tanto de las enfermedades que puede tener la persona como de la persona en su totalidad. Y hay mucha información, mucha evidencia, mucha investigación que muestra que uno tiene más probabilidades de mejorar y menos probabilidades de enfermar si hay alguien que conozca todos los aspectos y los maneje de mejor forma. Entonces, es muy importante el papel de este médico porque el médico de primer nivel, con las competencias adecuadas y conociendo bien a la persona, va a resolver el 80% más o menos de los problemas de salud por lo que las personas consultan. Cuando eso no sea así, derivará a quien corresponda, ¿verdad? Pero ya digo, de cada 100 veces, 80 él va a poder resolver el problema inicial. Y doctor, ¿hasta dónde puede solucionar nuestros problemas este médico? Digamos, la idea es que vayan existiendo cada vez más pautas, ¿verdad? Que establezcan, por ejemplo, si el paciente tiene un problema de presión alta, el médico de referencia, el médico de cabecera, va a resolver el problema de hipertensión, va a tratarlo, va a manejarlo. En aquellos casos excepcionales, que ya digo que son la minoría, el paciente no controle que su presión vaya a valores normales y demás, en ese caso lo derivará a un especialista, pero lo derivará y el especialista otra vez lo va a volver al médico de cabecera para que sea el que siga haciendo el tratamiento. Y lo mismo que para esto, para otras cosas, porque muchas veces sucede que si no, el trato despersonalizado, el ir a un médico y a otro médico y a otro médico, muchas veces ni conectados entre sí, terminan pidiéndose muchos estudios, haciéndose cosas que a veces pueden ser buenas y en otros casos, en muchos de ellos, generan daño al paciente y entonces no es una buena cosa. Es muy bueno de que haya un médico que concentre todo y que sea el que esté al tanto de todo. Incluso si el paciente se interna, que él pueda ir al centro de internación y ser el que siga o esté en contacto con los médicos que en ese momento van manejándolo. Esto implica un cambio, ¿verdad? Digo, sin duda un cambio porque hoy estamos en otro modelo de asistencia, pero todo el mundo evoluciona hacia esto porque se sabe que esta es la mejor forma de cuidar a las personas. ¿Y por qué entonces no elegir simplemente el especialista y listo? La pregunta es buena y en nuestra cultura uruguaya, ¿verdad? Digo, uno ve, le ha tocado a lo largo de muchos años de la profesión, de ver pacientes que uno le dice, bueno, ¿quién es su médico? Ah, bueno, mi médico, si es una señora, es la ginecóloga tal, el diabetólogo tal, el gastroenterólogo tal y usted es mi cardiólogo, ¿verdad? Pero eso a lo que lleva es que muchas veces superpongamos tratamientos, el paciente esté recibiendo medicamentos que uno con otro no van bien, ¿verdad? La aproximación de la persona por partes no es buena, ¿verdad? Lo que es bueno es que haya un médico de referencia, un médico general, que sea el que conozca al paciente, como decía antes, a fondo, y que ese médico sea el que le diga, bueno, ahora tiene que ir a ver el diabetólogo, y entonces el diabetólogo luego se comunica conmigo y ahí acordamos cómo ajustar en ese caso que el paciente no esté bien. Pero no es bueno que un diabético esté permanentemente en control, no por su médico, sino por un especialista, y ya lo digo, para una hipertensión o para un problema de colesterol no es bueno que vaya permanentemente al cardiólogo, no es necesario, es mejor que lo vea su médico, que es quien le va a conocer y le va a poder auxiliar en todos los casos, por estar más próximo y tener más conocimiento de él. Hoy sabemos que las enfermedades se manejan mejor si uno conoce a la persona, si uno puede abordarla a la persona en su globalidad, no solo mirando su corazón o mirando solo su riñón, si va al nefrólogo. Entre las cosas que le exige la Junta que regula la salud es que cada institución tenga referenciado cuál es su médico, cada persona, tenga referenciado en su institución quién es su médico de referencia, ¿verdad? Y bueno, las cosas no se pueden cambiar de un día para el otro, ese es un cambio que va a llevar tiempo, ¿verdad? Pero créanme que si eso si se consigue, ¿verdad? Si eso se va evolucionando hacia tener cada uno su médico de referencia, al final vamos a estar todos mejor. En un instante, los medicamentos y la investigación, los adelantos científicos en el mundo de la medicina. Ya volvemos. Convocamos nuevamente al doctor Gustavo Arroyo para hablar de los medicamentos, ya que es muy común
que cuando vayamos a comprarlos nos encontremos con que una misma droga tiene diferentes nombres comerciales y hasta a veces diferente precio. Por eso queremos preguntarle, doctor, ¿estos medicamentos son iguales? Siguiendo con el programa anterior, donde destacábamos todo el desarrollo que hay para llegar desde un principio activo a lo que se denomina un producto o medicamento en este caso, requirió, todo lo que dijimos en el programa anterior, insumió un promedio de 10 a 15 años en general. Y de aquello que estuvimos comentando, de todas las etapas de investigación, para que se hagan una idea, de 10.000 moléculas o de 10.000 drogas distintas que se inicia el estudio, solo una llega a comercializarse porque solo una llega a demostrar que es lo suficientemente efectiva o que es tanto más efectiva que el tratamiento estándar que hay hasta la fecha o que no tiene efectos secundarios siendo efectiva. Es decir, de 10.000, repito, una sola llega a la farmacia. Eso es, nos estamos refiriendo a lo que se llama un producto original, es decir, una empresa que invirtió esos 10 o 15 años en estudio. Estamos hablando hoy de un promedio de $1.000 millones, para que se hagan una idea de lo que es desarrollar ese producto, que llega al mercado cumpliendo todas estas etapas que dijimos, y eso es un producto original. Eso es lo que nosotros tenemos como una marca con un nombre, que es un nombre en general hoy internacional, que con el mismo nombre se vende en todas partes del mundo, con sus mismas presentaciones, con su misma indicación. Es decir, es ese producto que pasó todo el tiempo. ¿Qué sucede? Que en todos los gobiernos le dan a esa empresa que hizo toda esa inversión, todos esos años, se le da lo que se denomina la protección de la marca. Está registrado y por unos años puede venderlo ella sola con ese nombre. Pero eso tiene un periodo, porque se considera que la empresa tiene un periodo de ganancia comercial y demás, en el cual cubrió toda esa inversión que hizo, ganó dinero además, y caduca la patente en un momento determinado. Cuando caduca la patente, en el Uruguay desde hace unos pocos años ha surgido lo que es la protección de marcas para estos productos. Al caducar puede aparecer otro vendedor que se refiere al que lo desarrolló, al que cumplió todas esas etapas, adquiere los derechos para producirlo a su manera, pero adquiere todo el know-how, todo el conocimiento que el otro demostró tener. Eso es un genérico que en el Uruguay todavía no se aplica en su totalidad esto. ¿Qué es lo que hay en Uruguay? En Uruguay hay copias. La copia es que una persona, podemos ser cualquiera de nosotros, nos podemos poner como titulares, compramos en cualquier mercado en el mundo el principio activo que puede desarrollarse o producirse de distintas maneras. Yo lo envaso, lo hago a mi forma y lo vendo diciendo que yo soy igual que aquel otro en que ya demostró todo. Con esto no siempre se demostró todo. Es el mismo principio activo, pero no son ni los colorantes, ni los excipientes, es decir, todo lo demás es una realización que puedo hacer yo localmente. Entonces la calidad no es la misma. Bueno, la pregunta es bien interesante, porque ¿qué sucede? El Ministerio de Salud Pública del Uruguay, que es la autoridad regulatoria, autoriza la venta, y para eso esa empresa, con sus características y con su manera de producción, tuvo que demostrar cómo llegó a ese producto, y eso el Ministerio lo autoriza, es decir, que en el Uruguay usted y yo estamos tomando un medicamento que puede ser el mismo principio activo, el cual ha sido autorizado por el Ministerio de Salud Pública, con distintas marcas. Es como si uno comprara, pero ahí empiezan las diferencias que cada uno puede tener de nosotros. Basta que hagamos el paralelismo con un auto, no va a ser lo mismo un auto X de una marca de las cuales podemos tener todos presentes y un auto de los llamados de alta gama. Los dos nos van a transportar, los dos son autos, o los dos son coches, pero cada uno tiene unas subprestaciones que cada uno de nosotros sabemos las diferencias. Doctor, entonces, ¿cuáles serían las diferencias? En esas diferencias puede ser, si nos basamos en cómo estuvimos expresando, que un investigador desarrolló un producto que le insumió 10 años, lo hizo
con un principio activo determinado, con colorantes determinados, con excipientes determinados, pasó determinados controles y demás. Eso sería el producto 1, el original, el de la alta gama, llamémosle. Y otro después viene y dice, bueno, yo adquiero el principio activo y ante el ministerio es correcto, es el principio activo, pero por ejemplo, le pongo un colorante X que puede dar alergia. Pues hay que demostrar que los dos comprimidos, no produjo alergia, porque fue estudiado todas aquellas etapas. Que no hizo todo esto, de pronto ese desarrolla alergia a la persona. La persona está tomando el mismo principio activo, pero uno le da determinadas cosas que el otro no le da. Adelantos científicos de la medicina en Crecer en Salud. Crean sistema que ayuda al cerebro a manejar grandes cantidades de datos. Científicos de las universidades europeas trabajan en el desarrollo de una iniciativa que permite ayudar a la mente humana a manejar mejor los macrodatos. Los macrodatos se encuentran en muchos ámbitos. Se generan por todo tipo de personas o máquinas y abarcan información sobre el clima, imágenes por satélite, videos digitales, registros de las transacciones comerciales o señales de GPS, entre otros. Los investigadores han construido una máquina de introducción de experiencias llamada Brain X3 en la Universidad de Pompeu Fabra, que consiste en una habitación que proyecta imágenes y sonidos. Esta habitación permite utilizar la realidad virtual creada para que el usuario pueda meterse dentro de los grandes conjuntos de datos. Unos sensores instalados en la Brain X3 son capaces de detectar gestos, movimientos oculares o ritmo cardíaco, lo que permite al sistema adaptar constantemente la presentación de información. Crean un chip que imita funciones de un cerebro. Es parte de una investigación en computación cognitiva de IBM. Se llama True North. Permite resolver tareas que a un chip convencional le toman muchísimo esfuerzo. Investigadores de IBM presentaron un chip del tamaño de una estampilla que opera como una supercomputadora e imita el funcionamiento del cerebro humano. Por ejemplo, en una prueba estándar de video pudo reconocer la presencia de personas, ciclistas, árboles y otros objetos con mayor precisión, velocidad y economía de recursos que cualquier computadora convencional. El llamado chip neurosináptico abre también un abanico de posibilidades en computación, desde autos que se manejan solos a sistemas de inteligencia artificial que pueden ser instalados en celulares inteligentes, explicaron sus creadores. Los investigadores diseñaron True North con 1 millón de neuronas programables y 256 millones de sinapsis programables en un chip con 4.096 núcleos neurosinápticos y 5.400 millones de transistores. La versión presentada ayer es la segunda generación de estos procesadores con un funcionamiento que busca ser más cercano al cerebro de un animal. Otro factor clave de este chip es su bajo consumo, ya que puede funcionar con una pequeña batería como las que se usan en los audífonos, por lo que podría instalarse en autos o celulares inteligentes. Crean tratamiento contra las caries sin taladros ni inyecciones. Investigadores británicos desarrollaron una remineralización que no produce dolores y no requiere de amalgama ni resina. Un grupo de científicos de Londres desarrolló un tratamiento contra las caries sin necesidad de rellenar con amalgama, ni taladrar o dar inyecciones a los pacientes, publicó el diario británico The Guardian. Por este motivo, no le produce dolores durante el tratamiento. La aparición de caries es una de las enfermedades prevenibles más comunes y está causada por el exceso de ciertos minerales en los dientes. Los odontólogos, luego de que una carie dental se elimina con una pequeña perforación, la cavidad se rellena con un material como amalgama o resina compuesta. El proceso tiene 2 etapas. Primero se prepara el área dañada con un esmalte dental. A continuación, se utiliza una pequeña corriente eléctrica para empujar minerales en el sitio de reparación. El tratamiento de hoy no es el ideal. Cuando reparamos un diente poniéndole un relleno, ese diente entra en un ciclo de perforación y reperforación que en última instancia falla, aseguró el profesor Nigel Pitts del Instituto de Odontología del King's College de Londres. Para seguir desarrollando la técnica, el equipo de King's College creó una compañía llamada Reminova. Los investigadores buscan la inversión de capital privado para poder lanzar al mercado su iniciativa en 3 años. Google recolecta datos médicos para tener una imagen perfecta de la salud. El proyecto identificará biomarcadores para ayudar a las personas a evitar o prevenir problemas de salud. Google ha comenzado a recoger datos médicos como parte de un proyecto para construir una base de datos de registros que muestran cómo debe ser un ser humano saludable.
estudio de línea de base. Busca la información genética y molecular anónima de 175 personas. Según The Wall Street Journal, Google pronto obtendrá información de miles en un intento por crear una imagen de una persona en perfecto estado de salud. Está diseñado para reunir una gran cantidad de datos que no solo permitirán a los profesionales médicos detectar y tratar los principales problemas de salud, tales como enfermedades del corazón y el cáncer, sino que también le permitirá detectar tendencias y patrones en la salud humana. El plan está dirigido por el fundador del Instituto Nacional de Genética en Estados Unidos, el doctor Andrew Conrad, quien se unió a Google X, la parte experimental de Google, en marzo de 2013, luego de ayudar a desarrollar pruebas baratas para detectar el VIH en el plasma sanguíneo. Al identificar estas tendencias, antes de que la enfermedad se haya vuelto demasiado grave y el tratamiento sea necesario, la información del proyecto de línea de base podría sugerir a las personas cambiar su comportamiento antes de su primer ataque al corazón o permitir a los científicos desarrollar algo para ayudar a las personas en riesgo. En instantes ya les estamos presentando. ¿Cómo controlamos la hipertensión con la dieta? Las respuestas a vuestras consultas. Ya volvemos. Doctora Severi, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. En esta oportunidad le contamos a la gente, vamos a estar hablando de la hipertensión. Doctora, ¿qué es básicamente la hipertensión? Bueno, en realidad la tensión arterial se produce a través, digamos, el corazón bombea sangre y eso, ¿verdad?, hace presión sobre las arterias y por eso es la presión arterial, ¿no? Con eso lo medimos. Tan simple como eso. Sí. Ahora, el tema es que el corazón tiene que funcionar bien, ¿verdad?, para que esta sangre lleve el oxígeno y los nutrientes a el organismo. Cuando nosotros empezamos a comer mal, que tenemos mucha grasa, se deposita la grasa en estas arterias y empieza a elevarse la presión arterial. Esta presión arterial en realidad además está agravada por otros aspectos, ¿verdad? No solo la dieta, sino el estrés, ¿verdad?, el sedentarismo, el peso corporal. Todas estas cosas también hacen que aumente nuestra presión arterial, ¿sí? ¿Por qué es malo? Hay varias cosas. Primero, yo vuelvo a decir, así como dije con el colesterol, este es un enemigo silencioso. ¿Por qué? Porque en realidad no tiene síntomas. Uno puede estar hipertenso, ¿verdad?, y uno no se da cuenta. Solamente uno se da cuenta que tiene presión arterial alta tomándose la presión. Entonces, primera cosa, tenemos que siempre controlar la presión arterial. ¿Cada cuánto la controlamos entonces? Bueno, en realidad hoy en día ya los niños tienen en su control pediátrico, ya actualmente se controla la presión arterial, ¿tá? Y después, bueno, en los adultos depende en general cuando vamos a hacer el control médico, ¿tá? Que puede ser una vez al año, puede ser de acuerdo a la edad que nosotros tengamos, ¿verdad? Si ya hay presión alta, entonces sí, a veces tenemos que hacer como un monitoreo de la presión de manera de ver si realmente está controlado o no. Entonces es muy importante controlar la presión arterial, que esté dentro de los niveles normales, ¿tá? Hay elementos importantes para esto. Uno de los nutrientes muy importantes y que regula el tema de la presión es la sal. ¿Por qué? Porque la sal regula la cantidad de líquido en el organismo, ¿tá? Entonces, ¿qué sucede? Que la cantidad de sal que nosotros necesitamos para que el organismo funcione bien, la tenemos simplemente comiendo los alimentos naturales, o sea, sin agregado de sal. Por lo tanto, yo diría no a la sal agregada. Eso como primer consejo. A veces es difícil, pero uno se acostumbra. Se acostumbra y empieza a sentir el sabor de los alimentos más naturalmente. O escoger sustitutos, por ejemplo, ¿no? O escoger sustitutos como otras hierbas, como el orégano, la salvia, o otras cosas que también dan gusto a la comida y en realidad, o el jengibre es una raíz que es muy gustosa y que también da gusto muy rico a la comida. Para no ser drásticos, yo lo que siempre aconsejo es empezar despacio y decir, bueno, para empezar, le pongo un poco de sal cuando cocino, ¿tá? Pero no le agrego sal. Entonces, no al salero en la mesa, porque ahí sí, seguro nos pasamos de cantidad de sal.
no el salir a la mesa, por suerte ahora salió la ley de que no se puede poner el sal en los restaurantes, sino salvo que uno lo pida, ¿verdad? Pero entonces yo aconsejaría eso. Otra cosa importante son los snacks. Los snacks son muy ricos en sal, muy ricos en sodio y también tienen grasas, como decíamos en el programa anterior. Así que en realidad todo lo que sean snacks vamos a tratar de evitarlos. Otra cosa importante para la presión arterial es el peso corporal. Mantener el peso corporal en nuestros rangos normales. ¿A qué le llamamos rango normal? Hay una medida que es el índice de masa corporal, que es, probablemente después en algún otro programa expliquemos mejor cómo se mide, pero que es simplemente la relación del peso sobre la superficie corporal, y este valor tiene que estar entre 19 y 25. El peso ideal. Exacto. Entonces, si nosotros nos pasamos del 25, también es un riesgo para aumentar la presión arterial. Y otro elemento importante de la dieta es el alcohol. El alcohol también contrae y eleva la presión arterial. Entonces, doctora, ¿el alcohol puede generar hipertensión? Cuando consumimos en exceso, exacto. O sea que se aconseja el consumo. Es decir, si no consume alcohol, no hay que agregar alcohol. Pero si consumimos moderadamente, ¿sí? Y bueno, por ahí creo que serían como las recomendaciones. Los consejos, eso, doctora. Controlarnos, poca sal, y si podemos evitar el exceso de alcohol, mejor. Tratar de evitarlo. Exactamente. ¿Está? Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Y ahora el espacio tan esperado por todos ustedes. Las respuestas del doctor Sandoya a todas sus inquietudes. Doctor, Rodrigo de Costa de Oro nos pide información sobre el tumor de parótida. Como decimos, como hemos dicho en otras oportunidades, ¿verdad? Lo que aquí respondemos a las preguntas que son bienvenidas de nuestros televidentes, está basado en la mejor información disponible. Buscamos la evidencia actual, las preguntas nos llegan con anticipación, buscamos la evidencia actual y entonces respondemos a eso. Hoy es difícil que un médico pueda responder a todas las preguntas que se le plantean, ¿verdad? De todos los temas de la medicina. Con este enfoque, entonces, el tumor, en la parótida existen distintos tipos de tumores, 3 de cada 4 son benignos. Digamos, tumor en medicina decimos cuando existe un bulto. En definitiva, la palabra tumor la aplicamos para bulto. Solo que muchas veces en el conocimiento popular se piensa por tumor algo maligno, pero no necesariamente los tumores de parótida son malignos. 1 de cada 4 sí lo es, ¿verdad? Y en ese caso, bueno, ahí el pronóstico depende de cuál sea. Hay muchas variedades de tumores de parótida, pero hoy, afortunadamente, con diferentes tratamientos, en muchos casos, si es un tumor maligno, con el tratamiento apropiado de medicamentos, radioterapia, cirugía, puede conseguirse evoluciones más o menos buenas. Pero en este caso, obviamente que es muy importante conocer el tipo de tumor de qué se trata, y eso requiere de verlo con el médico, ¿verdad? Pero de 33, por otro lado, también nos pregunta, tengo verrugas en el cuerpo, ¿conviene sacarlas? Digamos, ahí es variable, ¿verdad? Depende de la magnitud y del tamaño. Las verrugas se producen por virus que infectan la piel, que se localizan en la piel y producen esos crecimientos. Depende de la magnitud, de la localización, si son en las plantas, en las palmas, cuántos síntomas pueden provocar o no, si no le trae ninguna molestia o si le trae molestias. Digamos, eso es variable, no hay una respuesta unívoca para todos. Lo que sí hay, para determinado tipo de verrugas, con el ácido salicílico, que es un tratamiento que se usa desde hace mucho tiempo, es posible controlarlas. Para otras, con la aplicación de nitrógeno líquido, se pueden erradicar. En otro caso, se hace una pequeña cirugía para resecarlas, ¿verdad? Pero bueno, eso depende de cada circunstancia, ¿verdad? Existen sí posibilidades de erradicarlas hoy, en muchos casos. Tenemos otro Rodrigo, en este caso de Garzón, que nos pregunta, se me duerme el brazo y la mano derecha, ¿es problema de corazón? No, la probabilidad de que sea un problema del corazón es bajísima, ¿verdad? Lo que sí, en algunos pacientes que tienen problemas coronarios, además de tener el dolor en el pecho, la opresión o eso, a veces ocurre un dolor o a veces puede ser una especie de hormigueo o lo que fuere, pero eso es referido al brazo izquierdo. Que sea solo en el brazo derecho es excepcional. Si lo que el paciente tiene es que se le duerme el brazo, ¿verdad? Lo más probable es que sea un problema
osteoarticular o de otro tipo, no el corazón. Diego de Pan de Azúcar en este caso nos pide: tengo dolores de cabeza constantemente. Fui a ver cantidad de médicos y hasta ahora no me dieron una solución. ¿A qué especialista debería ir? A veces la cefalea, como es el término médico que empleamos para eso, es rebelde y es difícil, ¿verdad? Digo, si el televidente ha visto varios médicos y no ha podido encontrar una solución, a veces la situación se torna complicada. Quienes se dedican al tratamiento de estas situaciones especiales de dolores que no son fáciles de corregir son los neurólogos, ¿verdad? Entonces lo que sería bueno es conseguir la ayuda de un neurólogo a ver si puede encontrar un tratamiento que le permita vivir con mejor calidad de vida. También de Garzón nos escribe Paola y nos pregunta: tengo herpes en el labio, ¿se van definitivamente o debo convivir con ellos siempre? Digamos, el herpes, una vez que uno lo adquiere, tiene una tendencia a recurrir, porque el herpes es un virus, ¿verdad? El herpes simple, y ese virus se localiza en terminaciones nerviosas, por ejemplo, cercanas al labio, y allí está, y en momentos en que uno está con bajas defensas o si tiene alguna enfermedad, ¿verdad? Ese virus como que toma fuerza y el organismo no se defiende bien y la enfermedad puede volver a aparecer. Es muy variable, hay personas en las cuales eso le ocurre una vez y después no más, y hay otras que le ocurre más o menos seguido, pero en fin, es una enfermedad que en general tiene tendencia a recurrir, sí. Y por último, Darío de Pinares nos pregunta sobre la gastritis. ¿Se cura? Digamos, muchas de las gastritis se producen se ha descubierto esto hace no tantos años en la medicina, por una bacteria. Si la bacteria esta, el Helicobacter pylori, es la que le provoca la gastritis a esta persona, con el tratamiento antibiótico respectivo, eso se puede curar. Existen otras formas de gastritis, ¿verdad?, que a veces no son provocadas por esta bacteria, que también, de acuerdo a lo que sea su causa, se tratan y muchas veces se curan. En solo un momento vuelvo con ustedes para presentarles. ¿Cuáles son las enfermedades más prevalentes en la rehabilitación médica? ¿El EPOC tiene cura? ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que nos llevan a necesitar una rehabilitación? Hoy el doctor Hugo Núñez nos acompaña para hablar de este tema. ¿Cuáles son las enfermedades más prevalentes, doctor? Justamente conocer los aspectos epidemiológicos llevan a poder ordenar adecuadamente los recursos, tanto humanos como materiales, para estructurar programas de atención hacia esas patologías como las que usted menciona más prevalentes. Sin lugar a dudas, las más prevalentes tienen que ver con las patologías neurológicas determinantes de discapacidad, y eso es coherente con el aspecto epidemiológico de la población en nuestro país, donde las enfermedades crónicas no transmisibles son las más prevalentes, y dentro de ellas el ataque cerebrovascular ocupa el primer lugar dentro de las patologías determinantes de discapacidad que requieren rehabilitación. Y cuando hablamos de accidentes cerebrovasculares, ¿se recuperan en un 100%? Bueno, como hemos manifestado en otras oportunidades, el porcentaje de recuperación o el nivel de funcionalidad, que es lo que se mide en la rehabilitación, va a depender de la magnitud de la lesión, del desempeño funcional prelesional que tenía el paciente y del contexto socio familiar y medioambiental del paciente. Generalmente estas patologías se dan en grupos etarios comprendidos entre los 50 años en adelante, a diferencia de las patologías traumáticas por accidente de tránsito que se dan en grupos etarios en torno a los 20 años. El ataque cerebrovascular es secundario a una lesión encefálica, cerebral o de otra estructura del encéfalo, que puede ser isquémica por falta de irrigación o puede ser hemorrágica. Y entonces va a determinar un déficit motor, un déficit de fuerzas, generalmente en un hemicuerpo, determinante lo que se conoce como una hemiplegia, con trastornos sensitivos, es decir, alteraciones y déficit en la sensibilidad,
y muchas veces también, dependiendo de las áreas cerebrales afectadas, trastornos en la comunicación y en la expresión y en la comprensión del lenguaje. Son situaciones muy particulares, por lo pronto las presentaciones clínicas son muy variadas. En principio el paciente se encuentra sorprendido por una situación de alto compromiso funcional, de máxima dependencia de terceros y progresivamente, en la medida en que supera una etapa aguda y que se han estabilizado las lesiones encefálicas y que el paciente comienza a incursionar por un programa de rehabilitación en el cual se atiendan no solamente las estructuras que tengan que ver con los movimientos afectados, sino también con las funciones también neurocognitivas, aquellas que tienen que ver con la atención, con la memoria, con la identificación de problemas, que son las responsables de las actividades instrumentales de la vida diaria. Entonces comienza en una etapa de ganancia funcional. En estos casos, ¿cuánto influye la colaboración del paciente? La rehabilitación, como cualquier otra práctica de la medicina o del área de la salud, siempre es centrada en el paciente, ¿verdad? Y en su núcleo familiar. El paciente es uno solo, ¿verdad? Entonces uno no tiene que unir estrategias de abordaje físico-motor o estrategias de abordaje psicoemocional o neurocognitivo. Las estrategias son conjuntas, el abordaje es conjunto, requiere de la intervención de un equipo interdisciplinario en el cual no solamente participen médicos especialistas en rehabilitación médica, en neurología, en geriatría, sino que también participen otras profesiones integrantes del equipo de salud, como neuropsicología, como psicología para el abordaje cognitivo-conductual o el acompañamiento psicológico del paciente y la familia, fisioterapia, terapia ocupacional, enfermería, trabajo social, en fin. Es necesario en muchos de los casos el equipamiento ortésico, es decir, colocar férulas para posicionar adecuadamente segmentos corporales como manos, como pies, que van a facilitar posteriormente el desempeño funcional de las estructuras del miembro superior o de la extremidad inferior, ya sea en la extremidad inferior, obviamente, para alcanzar desde el punto de vista funcional la bipedestación, es decir, la estación de pie y la marcha del paciente, y la extremidad superior fundamentalmente para la toma y traslado de objetos, por supuesto. Pero ese es un trabajo que se realiza en forma conjunta, no hay una etapa primaria, el abordaje es inmediato de todas las áreas. De hecho, el paciente al ingreso debe de ser valorado por todas las áreas del equipo. Y en forma conjunta en Cerema lo que hacemos es, una vez valorado el paciente, es una reunión de equipo profesional en la cual justamente en esa reunión se establecen los objetivos a alcanzar, y una vez establecidos los objetivos surgen de ellos las estrategias terapéuticas con las cuales vamos a alcanzar esos objetivos. En el programa anterior, el doctor Sergio Morillo nos explicaba qué es el EPOC. En esta oportunidad lo convocamos una vez más para que nos explique. Doctor, ¿tiene cura el EPOC? La EPOC es una enfermedad que no tiene un tratamiento curativo. Eso es muy importante. La medida más eficaz a tomar es abandonar el hábito tabáquico, ¿no? Es decir, dejar de fumar. Eso es la medida más importante, es la medida más difícil para el paciente, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, es más fácil tomar una pastillita todas las mañanas y estar tranquilo con la conciencia de que uno está haciendo las cosas para tratarse. Pero dejar de fumar es muy complejo para muchas personas. Sería todo un tema de otra conversación, cuáles son las cosas para poder dejar de fumar, todos los métodos que hay, que quizás podamos hablar más adelante. Pero la piedra angular de todo esto es dejar de fumar. La función respiratoria, una vez que se altera en el EPOC, comienza a bajar
y lo hace muy velozmente si el EPOC no deja de fumar. En cambio, si deja de fumar, esa función va a seguir bajando, porque la enfermedad está, pero mucho más lentamente, entonces vamos a tener mucho más calidad de vida durante muchos más años, porque todo esto termina en mucha dificultad para respirar y dependencia del oxígeno, ¿no? Entonces, uno de los pilares del tratamiento también en las etapas avanzadas de esta enfermedad es el oxígeno. Es decir, dejar de fumar, fundamental. Lo otro es ejercicio. Las personas con EPOC tienen que hacer ejercicio para mejorar su capacidad cardiovascular, ¿no? Tener más capacidad respiratoria y tener mejor entrenamiento. Y no solo ejercicio aeróbico, sino también el ejercicio para los músculos respiratorios, ¿no? Porque el EPOC tiene obstrucción bronquial, como hablábamos la vez pasada, y el entrar y sacar el aire es mayor esfuerzo. Entonces hay que tener entrenados los músculos de la caja torácica para lograr respirar mejor y con menos dificultad. Entonces, dejar de fumar, el ejercicio. ¿Y el ejercicio, doctor, los famosos 30 minutos diarios de caminata? Hay todo un tema con el ejercicio. El ejercicio es muy complejo. Los 30 minutos diarios hacen bien para el corazón. ¿De acuerdo? No te van a ayudar a adelgazar, seguramente, a hacer 30 minutos de caminata. Sí, te van a ayudar, pero no es onda, me como todo y porque estoy haciendo... Claro, y salgo a caminar, ¿no? Es decir, los 30 minutos esos famosos son buenos para el corazón, para la presión, ayudan a la diabetes, pero mismo para la diabetes, cuanto más ejercicio hagas, menos insulina vas a requerir en los insulinos requirientes, ya que el músculo consume la glucosa, y ayuda mucho a los diabéticos a no tener que requerir tanta insulina. El ejercicio tiene muchas puntas. Si querés hacer ejercicio para adelgazar, y con una caminata de 20 minutos no te va a dar mucho, no vas a poder comer mucho, vas a tener que correr o andar en bicicleta más que caminar, o bueno, si no puedes correr, pero durante más tiempo para gastar más calorías, ¿no? Y en el programa anterior estuvimos hablando de la estrecha relación que tiene el EPOC con los fumadores, pero ¿qué sucede, doctor, con los fumadores pasivos? Como yo te comentaba antes de empezar esta nota, me parece que separar el EPOC del tabaco no está bien. De todas maneras, hay otros factores que contribuyen para tener en cuenta. El humo de estufa de las cocinas económicas, que en muchos países, Bolivia, Perú, se utiliza mucho, y sobre todo hay leña de árboles que no tenemos acá, con la que está más asociada al EPOC. La polución ambiental. Mismo nuestros pacientes EPOC van a veces a Montevideo y se atacan en Montevideo porque hay mayor contaminación ambiental. Es decir, la contaminación ambiental también contribuye, y en cierta medida la exposición crónica del pasivo. Ahora, yo nunca tuve un EPOC fumador pasivo, ¿no? Por lo menos jamás, ni por humo de cocina, a leña, eso lo leemos, ¿no? Pero quizás son realidades de otros países, no del nuestro, donde esto es muy clarito, EPOC y cigarrillo. Para darle una idea general a nuestros televidentes, lo importante es dejar de fumar. Tú me dijiste una cosa y nos fuimos de tema, es decir, el ejercicio. ¿Qué ejercicio? Lo vuelvo a repetir, aeróbico, que puede ser caminar, pero complementado con ejercicios del tórax, como ejercicio de brazos, de hombro, de espalda, que a veces, no requieren un gimnasio, sino un poco de en la casa de asesoramiento. Uno lo puede hacer, además. Sí, de asesoramiento a algún profe, de educación física, o mirar un poquito algunos de esos programas de donde hacen clases de aeróbica y física, donde busquemos trabajar la parte de lo que se llama el core, ¿no? La parte media, abdomen también. Para sintetizar entonces, podemos decir que se trata, pero ¿tiene cura? ¿Cómo? No tiene cura. Y hablamos de las medidas higiénico-dietéticas que se llaman. El EPOC siempre conviene que esté un poquito pasado de peso, no muy flaco, porque tiene que tener esa reserva, porque si hace un empuje de su enfermedad y hace una reagudización de su enfermedad, va a necesitar esa energía sobrante. Así que siempre es bueno que el EPOC tenga un índice de masa corporal superior a 23, 25, que ahí estaríamos ya pasando a sobrepeso. Y después están los medicamentos, ¿no? Es decir, hablamos de los no medicamentos, que son el ejercicio, dejar de fumar, fundamental, y la dieta siempre tratando de tener un peso adecuado. Y después los medicamentos, y son los corticoides inhalados, los broncodilatadores de acción prolongada, fundamentalmente en las primeras etapas, para cuando
paciente se ataca los broncodilatadores de acción rápida, y bueno, y algunos más, pero fundamentalmente no son medicamentos que se usan más que nada para el asma. Hay algunos más específicos para el EPOC hoy en día, como son es el tiotropio, el salmeterol, que son beta 2 de acción prolongada. Pero acá lo importante es no llegar a esto, ¿no? Poder evitarlo. Sí. Dejar el cigarrillo lo antes posible, entonces. Hay una vacuna para el EPOC. ¿Hay una vacuna, doctor? Sí, señor. No fumar. No fumar. Y Es la no mejor duele. vacuna. No duele ni nada. Ni tiene no costo. ni hay que dársela cada 5 años. Es decir, el EPOC también se debería vacunar contra la gripe todos los años y contra la neumonía. Ahora que hablé de las vacunas me acordé. Pero, a ver, si no fumamos, no vamos a tener EPOC ni tantas otras enfermedades que están... Que vienen a consecuencia. Así, a consecuencia del cigarrillo, porque si tenemos un minutito más, el EPOC tiene, además de tener su enfermedad, tiene mucho más riesgo de cáncer de pulmón, tiene mucho más riesgo de morir del corazón y no de su enfermedad pulmonar. Y cuando la gente a veces, viste, que te dice, no, bueno, de algo hay que morirse. Morirse de EPOC, y acá mis pacientes o los familiares, no es una muerte rápida, es decir, Es una muerte dolorosa. no dolorosa, pero sí dependiendo del oxígeno, ¿no? Por Es supuesto. decir, las personas, no todos los EPOC, ¿no? Pero hay muchos que terminan dependiendo del oxígeno, y eso hace que uno dependa 18 o 20 horas diarias de estar conectado a este dispositivo, ¿no? Que nos genera eso. Y para el final, 2 excelentes notas. ¿Cuál es la diferencia entre el HIV y el SIDA? ¿Cómo se contagia? La tercera edad y su calidad de vida. Tener calidad de vida en la tercera edad es el tema por el cual convocamos hoy al doctor Marcos Mulia. Doctor, ¿ser adulto mayor es estar enfermo o no valerse por sí mismo? No, eso hay que tenerlo bien claro. La vejez es normal, es fisiológica, o sea, el envejecimiento es universal, o sea, todos los seres vivos envejecen, es normal que envejezcan, y es un proceso que no se detiene. Pero de por sí no implica enfermedad. O sea, la mayoría de los adultos mayores de nuestro país en general son autoválidos, están socialmente integrados y no son enfermos importantes ni tienen discapacidades. O sea, la mayoría hace un envejecimiento normal. ¿Qué características, doctor, tiene el envejecimiento? Bueno, lo primero, la heterogeneidad. Todos somos distintos. Es una población muy heterogénea, lo cual complica todo, ¿verdad? Porque complica los planes, o sea, es el enfermo más heterogéneo, o el paciente más heterogéneo, o la persona más heterogénea, y uno tiene que irse adaptando e individualizando las medidas. ¿Cómo nos podemos preparar para un envejecimiento saludable? Bueno, ahí habría varios ítems. Uno, bueno, digamos, toda la parte de dieta adecuada, la parte después de ejercicios físicos hechos de manera regular, digamos, a lo largo de los años. La otra cosa muy importante es el control de un montón de afecciones que nos pueden dar a la larga discapacidad y complicaciones. La más típica, la más común son la hipertensión arterial y la diabetes. La otra patología crónica que molesta bastante a los adultos mayores es toda la patología de tipo artrósica. Y la otra cosa muy importante es la jubilación. O sea, la jubilación, hay que prepararse para la jubilación. Es un tramo, el individuo pasa de ser activo y estar realizando sus tareas bien y su rol social de acuerdo a lo que tiene, y bruscamente al jubilarse pierde el rol, y entonces la jubilación tiene que ser progresiva, lo posible, si podemos decir un plan de jubilación progresiva, que no existe en nuestro país, y debe haber un curso de preparación previo. ¿Cómo seguimos activos? ¿Qué nos aconseja, doctor? Bueno, primero, uno no puede jubilarse y no hacer más nada, o sea, dentro de los gustos y las preferencias tendría que elegir una actividad
importante que lo motive, eso es fundamental. Después, bueno, seguir con la parte de ejercicio, seguir con la parte de dieta y tratar como dijimos, las enfermedades que puede tener. Ya le digo, las más así son la hipertensión y la diabetes, pues son las que más problemas dan. Pero hay que tratar de controladas las afecciones que tenga. Y doctor, es muy común sentir hablar de grupos de actividades, ¿no? Para personas de la tercera edad, por ejemplo, actividades como canto, paseos, en fin, recreación. ¿Qué opina, doctor, de ese tipo de grupos? Bueno, eso es opinable. Yo creo que lo más importante es que esté integrado en la sociedad. O sea, es fundamental la convivencia intergeneracional, que enriquece tanto a todas las generaciones, tanto al adulto mayor como al maduro, como los jóvenes. Yo creo que es fundamental la integración intergeneracional. Después sí, determinado hobby, determinado grupo sí, pero mantenerse integrado en la sociedad. Eso es fundamental. ¿Qué pasa con el adulto mayor en el hogar de ancianos? Bueno, ahí ya entramos en un problema más difícil. O sea, en general, los que van a los hogares, a los residenciales, son los que tienen problemas de discapacidad más o menos importantes. O sea, según la cifra que tenemos ahora del Ministerio de Salud Pública, en institucionalizados es un 5 o un 7%. O sea que el 90 y pico por ciento está funcionando en sus hogares, que es lo ideal, integrado con su familia. La institucionalización en general es a veces una necesidad y son para enfermos que están en general son muy discapacitados. Doctor, pero por ejemplo también vemos personas que están en centros de ancianos, hogares de ancianos, pero que no tienen problemas graves de salud y que, por ejemplo, pueden estar por problemas de vivienda o problemas de familia, ¿no? Bueno, ahí habría que tratar de que se mantenga integrado con su familia. En la columna de hoy, el doctor Henry Albornoz nos explica la diferencia entre el HIV y el SIDA, todo lo que debemos saber de esta enfermedad y cuáles son sus principales vías de contagio. Bueno, el HIV, en realidad esa sigla que conocemos como HIV, es la sigla en inglés para denominar al virus de la inmunodeficiencia humana, que en español, en realidad la sigla sería VIH. O sea, HIV es la sigla en inglés, VIH es la sigla en español, y en realidad lo que es un virus que causa infecciones en humanos y que la progresión de esa infección lleva a una disminución de las defensas, a una inmunodeficiencia. Por eso se llama virus de la inmunodeficiencia humana, porque es en el hombre, en el ser humano. Ese es el virus. El virus lo que causa es una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. SIDA es una cifra en inglés también para hacer referencia a la etapa más evolutiva de la infección por el virus de la deficiencia humana, en la cual efectivamente ya están ocurriendo esa caída de las defensas. O sea, es como SIDA es síndrome de la inmunodeficiencia humana adquirida. O sea, es el conjunto de síntomas y signos, eso es un síndrome, que se derivan de que las defensas en el ser humano, en la persona que tiene la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, ya se afectaron y están en bajas, en un estado de inmunodeficiencia. Y algo, doctor, que queremos saber todos. ¿Cuáles son las principales vías de contagio? Bueno, las principales vías de contagio son el virus en la persona que tiene la infección está en la sangre y en algunos otros fluidos corporales, como decimos nosotros, de los cuales la concentración más importante está en los fluidos genitales, en el semen en el hombre, en las secreciones vaginales en la mujer, y bueno, y obviamente está también en otros fluidos, ¿no? Puede eventualmente estar en la saliva, puede haber pocas cantidades en otros fluidos corporales. Ahora, el mecanismo de transmisión más importante es o la vía sexual o la exposición a sangre
o a fluidos teñidos con sangre o que puedan estar... ¿A través de una herida, por ejemplo? Por ejemplo. No es el caso de la piel sana, por ejemplo. El virus no se transmite de piel a piel, de una piel sana a una piel sana de otra persona. Entonces, las vías de transmisión son la sexual, la exposición a sangre o a esos otros fluidos. Y la exposición a sangre se da eventualmente en las personas que tienen conductas que implican realizarse punciones o tener contacto con las mucosas, con dispositivos, si esos dispositivos se comparten entre las personas. Lo más clásico y que seguramente que todos saben es el compartir jeringas y agujas entre personas que usan drogas, consumen drogas por vía intravenosa. Y doctor, ¿las jeringas de los tatuajes, por ejemplo? Bueno, las jeringas de los tatuajes, las agujas de los tatuajes no deben ser un mecanismo de transmisión porque deben llevar un procesamiento adecuado antes de realizar el tatuaje. Además, en general, el tatuaje, si bien hay riesgo de una exposición, ya les digo, las agujas que se usan para eso se deben someter a un procedimiento previo que elimina el virus potencialmente de que el virus pudiera estar en esas agujas. Entonces, doctor, el común de la gente suele pensar, por ejemplo, que al compartir un vaso o compartir un mate ya hay riesgo. ¿Qué decimos entonces respecto a esto? Que no. Si bien el virus puede estar en la saliva, la concentración de virus en la saliva es muy baja y no es un mecanismo de transmisión efectivo y eficiente. De hecho, prácticamente no hay ni siquiera datos documentados de transmisión del virus en el cual uno puede decir que el único mecanismo de exposición fue a través de la saliva. Y mucho menos entonces por compartir el mate o por compartir un vaso o por compartir otros elementos que no entren en contacto, como decíamos, al organismo a través de punción o de otras cosas. Y llegamos al final de un nuevo programa de Crecer en Salud, el programa interactivo de la Facultad de Medicina CLAE y Canal 7 para lograr mejorar nuestra calidad de vida. Recuerden escribirnos a nuestro mail crecerenssalud@canal7.com.uy y también a nuestro teléfono 098-513-281. Vamos a contestar a todas sus inquietudes. Ha sido un placer, como siempre, estar acompañados por ustedes. Nos volvemos a encontrar en tan solo 7 días. Muchas gracias.